esperaba realmente con ese incremento al 15%. ¿Qué se ve esto, economista? Bueno, sí, el gobierno yo creo que esperaba una recaudación mayor Sí, sí. y hay una recaudación mayor. Lo que probablemente no se da es en la magnitud que esperaba el gobierno. Y eso es por las razones que le acabo de citar. Este año el país, lamentablemente, a pesar del acuerdo con el fondo que se acaba de conocer estos días, etcétera, eh, no va a poder generar un incremento de la producción ni tampoco mejoras en el empleo. Según el propio fondo, el crecimiento económico para este año 2024 es del 0,1. Algunas otras fuentes de información, Banco Mundial o el propio Banco Central del Ecuador, hablan de 0,7, 0,5. La población crece al 1,5. Si usted crece menos que la población, las posibilidades de recuperar el empleo no existen. Y es lo que va a ocurrir este año, lamentablemente. Y el escenario para los siguientes años, si usted analiza, por ejemplo, los indicadores que están en el acuerdo con los multilaterales, con el fondo y otras instituciones, va a ver que tiene un crecimiento económico que recién pasa el 2%, el 2,5% en el 28, en el 2028. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un periodo muy largo de estancamiento, que si usted le suma lo que ha venido produciéndose en los años previos, vamos a hablar de una década, de que el país no va a crecer. Por esa razón, yo decía, un acuerdo como el que acaba de concretar es importante. Parte que facilitó el acuerdo de lo que estamos hablando del IVA, del ajuste del IVA. Pero es importante, era emergente, sí. Era difícil salir sin ese respaldo de afuera también, pero no es suficiente. De ninguna manera hay que emprender en otras acciones que podemos comentarlas que nos permitan un proceso de recuperación económica mayor para los siguientes años. Economista, le decía esto porque el sector empresarial han dicho y están de hecho pidiendo de que realmente a la Corte Constitucional un pronunciamiento para que se baje el IVA, porque de acuerdo a ellos no hay un mayor consumo, la ciudadanía muy poco está consumiendo y esto no ha permitido realmente de que se genere la recaudación que tenía previsto el gobierno o las cuentas que había hecho el gobierno que iba a recaudar, economista. Lo que ocurre es que pensar que el IVA es la variable que determina un aumento del consumo es un error. La gente no consume más porque el IVA es del 12 o del 15. La gente no consume más porque no tiene trabajo, porque no hay empleo, porque no hay capacidad de compra, porque el financiamiento de los bancos se ha cerrado. Por todo eso es que no hay mayor demanda de consumo. Entonces, que no se crea que porque el IVA subió del 12 al 15 fue el caos del consumo, eso no es así. Y que tampoco se crea que porque ahora mañana la Corte Constitucional declare que no fue constitucional y le baje otra vez al 12, va a reanimarse el consumo, eso no va a pasar. Lo que sí puede ocurrir es que se puede complicar el tema del acuerdo con los multilaterales, que como expliqué, no arregla todos los problemas de ninguna manera, pero ahí cabe el dicho que dice, mal con ellos, peor sin ellos. O sea, se requería el apoyo externo, si no este tema no iba a funcionar. Recuerde algo, el año pasado el Ecuador registró 5.700 millones de déficit fiscal y para este año la estimación era una cifra similar y los atrasos superaban los 5.000 millones el año pasado. En el primer cuatrimestre de este año ya se tienen 1.500 millones adicionales de atraso. Es decir, estamos hablando de una cifra superior a los 10.000 millones. Por eso es que se requiere algo integral. El tema por acá del IVA es suficiente, no es suficiente. Se requiere decisiones de gasto, donde está el tema de la deuda, que tienen que trabajar en una reestructuración amigable, el tema de los subsidios a los derivados, el tema del tamaño de la nómina, el asunto del rol del Estado en ciertas actividades que no le competen. Y además, el financiamiento internacional de los multilaterales. Toda esa visión integral es lo que va a permitir poco a poco, ni siquiera de una sola, ir sorteando los problemas que tenemos en este momento. 8:13 minutos, economista. En las redes sociales la gente dice,
nos pusieron el IVA, nos aumentaron el IVA, ¿cuándo vemos los resultados reflejados en cuanto a la seguridad, que fue lo que nos vendió el gobierno actual, que iba más alineado al tema de la seguridad? ¿Pero es suficiente esto, recaudación del IVA al 15%, y en algún momento se va a ver reflejado, economista? Bueno, lo que usted comenta es correcto. Yo creo que ahí hay una obligación del gobierno de mostrar en qué va a usar y en qué está usando los recursos provenientes de algunas fuentes, entre otras, lo del IVA. Efectivamente que esto se va a dirigir a lo que es prioritario. Parte de eso será o es el tema de la seguridad. Pero no solamente que va al sector, sino que está dando resultado, que hay buenos eh, ejemplos de resultados favorables de la entrega de recursos. A veces aquí en el Ecuador pensamos que porque le metemos más plata a alguna actividad nos va a ir mejor, y esto lamentablemente no ha sido así. El sector de la educación, el sector de la salud, siempre estamos creyendo que más plata para allá, mejores resultados, y no es así. Hay problemas de estructura, de gestión, de administración que conspiran y complican muchas veces el que se obtengan mejores resultados. Así que para responder su pregunta, sí, yo creo que hay que hacer eso. Yo creo que hay que generar la presión pública suficiente para que el Estado, el gobierno en este caso, eh, demuestre que los recursos del IVA y de los otros, de las otras fuentes de recursos que se están levantando, van a dirigirse a este u otro sector y que está dando los resultados que todos lo esperamos. Ahora, economista, este nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional, que dará 1.000 millones, entendemos, de dólares al Ecuador, ¿esto en qué manera va a solucionar los problemas que tiene de economía el Estado ecuatoriano? Bueno, los recursos del fondo a la aprobación del directorio son efectivamente de 1.000 millones de dólares, Ujú. pero este año, el 24, el monto que está previsto de ese acuerdo son 1.500 millones, es decir, faltarían 500 millones adicionales. El año siguiente, el 2025, son 1.250 millones, es decir, el grueso está entre este y el próximo año, Correcto. y la diferencia el año 27 y 28. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que estos recursos son parte de lo que se requiere, como expliqué antes. No es todo lo que se necesita. Ujú. Es bastante, el aporte es significativo, pero hay que tomar otras acciones que van a ayudar a poder empezar a sortear los problemas y por ejemplo, los atrasos que tenemos. El que no se pague, por ejemplo, parte de los atrasos con el sector privado sí es un problema, porque esto usted no le paga como Estado a un contratista, ese contratista no le paga a un tercero, ese tercero no paga deudas, aquellos que no reciben el pago de sus cuentas por cobrar no le pagan al banco, el banco con menos plata presta menos, es decir, complicamos lo que se llama la cadena de pagos. Entonces, sí es fundamental que el Estado, aunque sea de forma gradual, vaya atendiendo estos compromisos de impagos, porque eso va a ayudar a que los recursos recirculen y que la economía no se estanque más de lo que estamos viendo en las cifras. Economista, un sector de la población, siempre lo hemos escuchado y no están de acuerdo que el gobierno siga dependiendo del Fondo Monetario Internacional, pero ¿hasta qué punto el Ecuador depende o cuál es lo positivo? ¿Hay ventajas, hay desventajas, economista? Los países que están bien no acuden al Fondo Monetario. Los países que se manejan en orden no le piden recursos del fondo. Usted le puede preguntar hace cuántos años no tienen un acuerdo con el fondo, por ejemplo, el caso de los uruguayos o Chile. Son muchos años. En cambio, el Ecuador está permanentemente necesitando de apoyo internacional. Los acuerdos con los multilaterales, con el Fondo Monetario, no son ni la solución de todos los problemas, ni la causa de todos los males. Es un instrumento que si se lo complementa de manera adecuada puede ayudar y puede dar buenos resultados. La deuda, sería mejor no endeudarnos, pero si no tenemos los recursos para cubrir muchas cosas por errores propios nuestros, nos toca acceder al fondo. Pero en el espectro del financiamiento internacional,
hay que ver cuál es la mejor forma de buscar fondos, recursos. Y una es esta, por las condiciones financieras. Estamos hablando de plazos de pago largos, periodos de gracia. En este acuerdo tenemos 4 años y medio de gracia, al 5% de interés. En otros casos son tasas mayores. Es decir, financieramente es más conveniente que otro. Pero obviamente esto demanda acciones, acciones que permitan ciertas metas, probablemente la adopción de ciertas reformas. Y como no completamos casi nunca las otras cosas adicionales, hay la lectura de que los acuerdos con el fondo no dan mayores resultados. El acuerdo anterior se lo completó, de los pocos que se cerró exitosamente, pero fíjese, nos descuidamos un poco, cuán vulnerables somos. Nos descuidamos, no sé si un poco o mucho. Y al año otra vez estamos con problemas. Y otra vez estamos necesitando un nuevo acuerdo con ellos mismos. En esto hay que ser perseverante, hay que ser constante, hay que darle continuidad. Los programas tienen que rebasar los gobiernos, tienen que mantenerse por parte cuando hay una nueva administración, obviamente haciendo los correctivos en lo que se considere que no está bien, pero no puede cambiar de la noche a la mañana todo porque cambió el gobierno. Los inventores del agua tibia, cuando viene un nuevo gobierno que todo lo anterior estuvo mal y todo lo que va a venir es bueno, cuando nunca, no existe ni todo bueno ni todo malo. Hay que saber manejar las cosas, por eso se requiere, como le digo, la perseverancia como un concepto de aplicación de un programa económico. 8:20. Economista, también el presidente Noboa ha hablado ya sobre la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y Ecopaís. ¿Está correcto? ¿No está correcto? ¿Cuánto le ahorraría al Estado si se eliminan los subsidios? Los subsidios por concepto no son ni buenos ni malos. Todos los países tienen subsidios. Los países grandes, los chicos, los más del lado socialista, los demás del lado de mercado, todos tienen subsidios. Lo que pasa es que los subsidios tienen que cumplir un rol, tienen que tener un perfil, tienen que estar focalizados, tienen que ser, no pueden generar distorsiones, tienen que estar presupuestados. Todos esos son requisitos de un buen subsidio. ¿Cuál es un buen subsidio en el Ecuador? El bono de desarrollo humano. No es perfecto, pero es un buen subsidio. ¿Por qué? Porque está focalizado, llega a la gente que tiene que llegar, no genera distorsiones. ¿Cuál es un mal subsidio en el Ecuador? Las gasolinas y el diésel. ¿Por qué? Porque genera distorsiones. ¿Cuál es una distorsión? El contrabando. Cuando usted tiene un precio en el Ecuador tan distinto al de los países vecinos, produce contrabando. Y eso es un problema porque termina beneficiando a sectores o países que no tiene por qué hacer. Segundo, ¿beneficia a los pobres? No. Beneficia más a los de mayores poder adquisitivo. Es decir, es un mal subsidio. Esto tiene que levantarse. En el caso que usted anota, se topa la gasolina extra y Ecopaís, lo cual me parece bien. Me parece mal que no se aborde el tema del diésel. Lo que no quiere decir que se le devuelva a los sectores que requieren el apoyo del Estado un subsidio directo en recursos o en la figura que se considere adecuada. Por decirle, algo que inhiba que aumente el precio de la tarifa de transporte público, por ejemplo. Eso focalizadamente, pero no lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora es un subsidio abierto, con un precio irreal que produce todos los males que acabo de explicar. Entonces, me parece bien que se haya adoptado esto. No sé en qué forma lo van a aplicar, si es por etapas o de una sola, pero yo creo que todavía es incompleto. Me dirán, sí, pero con la campaña electoral que se viene una locura en pensar en diésel, otro, probablemente sí. Pero si el presidente actual llegara a ser electo nuevamente, el que va a tener que enfrentar es la gestión de él mismo, del periodo, en este caso interino, que se le puede llamar así, que estamos. Y va a tener que algún rato adoptar, porque la economía es una sola, no es que va a cambiar las cosas. Aquí hay un problemas de financiamiento, problemas de liquidez, problemas de tamaño excesivo del Estado. Y cualquier gobierno que venga, sea este u otro, va a tener que enfrentar ese problema.
y va a tener que buscar cómo lo arregla. Perfecto. Le agradecemos al economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas, por este importante análisis sobre la economía de nuestro país. Gracias, economista. Que tenga excelente día. Muchas gracias a ustedes, estoy a la orden siempre. 8:23 minutos, 8:23 minutos.